La vez pasada entonces nosotros teníamos lo siguiente. Entonces tenemos una partícula. Vamos a empezar por acá. Teníamos un campo magnético, ¿no es cierto? Vimos algunos ejemplos de cómo, de qué produce campos magnéticos en la naturaleza, como los imanes, la Tierra, en fin, los superconductores, ¿sí? Entonces aquí tengo un campo magnético que lo noto con la letra B, ¿sí? Y por acá entonces tengo una partícula positiva que se mueve con una velocidad v, ¿sí? Entonces, si la partícula, la fuerza que siente esta partícula va a estar dada por esta ecuación, fuerza magnética, y es igual a Q por B cruz B, ¿sí? Q por B cruz B. Entonces es un producto cruz, ¿sí? Digamos, esto ya se sabe intuitivamente, estoy seguro de todo lo que han hecho modelando matemáticamente cosas o modelando la física de las cosas, estoy seguro que esto ya se sale de la intuición, ¿no? Y esto es ese producto cruz raro que ustedes ven por allá en la álgebra lineal. Aquí es donde empieza a cobrar sentido, ¿sí? ¿Sí? Donde empieza a cobrar fuerza. Bueno, sí, tal vez han visto, tal vez no, seguramente ustedes son muy ávidos en el concepto de torque, momento angular, que también se modela como esto, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza acá? Q por B cruz B. Esta, por supuesto, es una partícula cargada. ¿Y hacia dónde va la fuerza acá? Entonces la fuerza es Q por B cruz B es hacia adentro. La fuerza iría hacia adentro, ¿sí? ¿Qué pasa si aquí hubiera, además de eso, hubiera un campo eléctrico? ¿Sí? Vamos a pintar el campo eléctrico aquí con moradito. ¿Sí? Vamos a suponer que hay un campo eléctrico preexistente, ¿sí? Algo está generando este campo eléctrico, un par de placas paralelas, un par de cargas puntuales, ¿sí? No importa, el caso es que existe y está interactuando. ¿Hacia dónde debería ser la fuerza que siente esta partícula debido a este campo eléctrico? En la misma dirección, ¿no? En la misma dirección del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque esta es la fuerza magnética, ¿sí? Y la fuerza eléctrica es Q por E, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estas dos ecuaciones, es decir, la fuerza total, pues va a ser la suma de estas dos, ¿no? La fuerza, y esto es lo que se conoce como la fuerza de Lorentz. Entonces esto es Q por E más Q por B cruz B, ¿sí? Q por E más. Y esto digamos que es una de las fórmulas más importantes porque enlaza la mecánica de Newton, ¿sí? O enlaza la dinámica con los campos eléctricos y los campos magnéticos, ¿sí? Entonces, una partícula que interaccione con un campo eléctrico y con un campo magnético va a sentir esta fuerza, la fuerza de Lorentz, ¿sí? Eso es. Esa es la fuerza de Lorentz. Y digamos que una vez nosotros pudiésemos modelar matemáticamente los campos eléctricos y los campos magnéticos, podemos volver aquí, ¿sí? A lo que sabemos, a lo que intuitivamente o a lo que a la humanidad le ha costado un montón, y es el concepto de fuerza, ¿sí? Y a partir de ahí la dinámica y todo lo que pueda haber alrededor de la dinámica de esta partícula, ¿sí? Pero digamos que en este curso buena parte de lo que nosotros hacemos
es empezar a entender cuáles son las fuentes de campo eléctrico y cómo funcionan, ¿sí? Y cómo van las fuentes de campo magnético y cómo funcionan, cómo interactúan con la materia, ¿sí? Nosotros empezamos a ver, hagamos un review rápido de para dónde vamos en este curso, ¿sí? Sobre todo con respecto a esto, es decir, vamos a ver en este momento las ecuaciones fundamentales de este curso. Entonces, la primera ecuación que ustedes vieron para campo eléctrico, estoy seguro que es E por dA, es decir, esto es el flujo sobre una superficie cerrada, el flujo sobre una superficie cerrada para el campo eléctrico, ¿a qué es igual? Muy bien. Q interior sobre epsilon C. ¿Sí? Y esta es, ¿qué podemos decir intuitivamente de esta ley? Lo que nosotros podemos decir intuitivamente de esta ley es que las cargas tienen un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si yo cojo una superficie cerrada, ¿qué es lo que va a pasar? Cojo una superficie cerrada aquí, no necesariamente tiene que ser circular, ¿no es cierto? La ley de Gauss se cumple para cualquier superficie, desde que sea cerrada, simple, suave, ¿sí? Matemáticamente tenga todas las condiciones, pero puede tener cualquier forma. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que el campo eléctrico sale de las cargas, ¿sí? Las cargas son las fuentes de campo eléctrico y salen o eventualmente los campos eléctricos entran, ¿no? ¿Sí? Este flujo puede ser negativo, ¿no? Digamos, si está entrando a la superficie o está saliendo, pues va a depender del signo de la carga. Entonces, fíjense que esto ya me empieza a dar una idea de cómo es la forma de los campos eléctricos. ¿Hay alguien aquí que ya vio cálculo vectorial? En cálculo vectorial, uno tiene una cantidad que es, o una operación matemática, que es la divergencia, ¿no? ¿Sí? La divergencia del campo eléctrico. Usualmente se le enseñan a uno a calcular y tiene uno como una idea de cómo hacerlo para campos vectoriales, pero digamos que nunca le dicen a uno qué significa, ¿no? ¿Qué significa? Para los que vieron un cálculo vectorial. Es un operador, muy bien. Claro, matemáticamente tiene toda una serie de propiedades. Digamos, es un operador lineal, cumple la regla de Lagrange. En fin, ¿sí? Pero este operador lo que me dice es, lo que me da es una primera idea intuitiva de qué tanto van los campos vectoriales hacia el centro o qué tanto van saliendo, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto va a ser 4pi K, la constante eléctrica, y ρ es la densidad de energía, ¿sí? Densidad de carga, perdón, densidad de carga, ¿sí? Tal cual como lo hacían ustedes. Y esto es lo que se conoce como la ley de Gauss, ¿sí? Esta es la ley de Gauss para el electromagnetismo. Por supuesto, va a haber una ley de Gauss ahora para campos magnéticos, ¿sí? Y esto, bueno, lo voy a hablar rápidamente. Lo que va a pasar con los campos magnéticos es que la divergencia de los campos magnéticos, esto es igual a 0. ¿Qué significa esto? Así como esto significa que tanto van los campos hacia el centro, ¿sí? Esto lo que va a significar es que aquí los campos no van hacia el centro, son campos rotantes, ¿sí? Son campos rotantes.
Entonces los campos magnéticos, ambas son ley de Gauss. Entonces lo que va a pasar con los campos magnéticos, y lo voy a hacer aquí a este lado chiquito, es que los campos magnéticos son líneas cerradas, ¿sí? O sea, no tienden hacia un centro, sino que son como, pueden ser óvalos o circunferencias, o, ¿sí? Pero son siempre líneas cerradas, ¿sí? Claro, ustedes me van a decir, pero ¿cómo es eso en un imán? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ayer hablábamos de los imanes, teníamos el polo norte y el polo sur magnéticos, ¿sí? Y entonces aquí lo que tenemos es que las líneas vienen en este sentido. Salen del polo norte y entran al polo sur. ¿Sí? Salen del polo norte y entran en el polo sur. Pero acá, por dentro, también hay campo magnético, o sea, no solamente por fuera. De hecho, si ustedes, seguramente les ha pasado que rompen el imán y el imán sigue siendo imán, ¿sí? No es que yo lo rompí acá y ya se dañó, no, el imán sigue siendo imán. Y de hecho siempre va a tener un polo norte y un polo sur. Y una consecuencia de esto es que los imanes siempre van a tener un polo norte y un polo sur. Ya hay modelos teóricos que hablan de monopolos magnéticos, así como yo solamente tengo una carga positiva o negativa, yo puedo tener, pero hasta ahora solamente está en la teoría un polo norte y un polo sur aislado. Pero en la naturaleza lo que hemos visto es que estos están pegados, ¿sí? Y si yo parto el imán por la mitad, va a volver a haber otro polo norte y otro polo sur, ¿sí? Y las líneas de campo siempre van a ser cerradas, ¿sí? Eso es lo que hemos visto hasta ahora en la naturaleza y no, ¿sí? Lo que corrobora muy bien este. Arriba usamos en cálculo vectorial lo que se conoce como el teorema de la divergencia, ¿sí? Entonces, y lo que vamos a nosotros, estoy seguro también que ustedes vieron algo así como una integral de línea. Una integral de línea de E producto punto ds, ¿sí? Y que esto era el voltaje. ¿Sí? La integral de línea desde un punto A hasta un punto B, o la integral de camino desde un punto A hasta un punto B, o el trabajo, ¿sí? Entre dos puntos, va escatado por una integral de camino. Pero ¿qué pasa si esa integral, vamos a hacerlo primero con el campo magnético? No, hagámoslo con el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar aquí es que yo puedo hacer una integral de camino cerrado, ¿sí? Y esto lo que significa, o lo que va a pasar aquí es que esto va a ser epsilon 0, perdón, acá me va a quedar menos de phi sub b de t, ¿sí? Y lo que significa esto es que el flujo magnético, o sea, así como aquí tengo un flujo eléctrico, también voy a tener flujo magnético, y las variaciones del flujo magnético me van a generar campos eléctricos, y esos campos eléctricos van a ser rotantes, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la ley de Faraday. Vamos a poner aquí en modo diferencial, y es que esto es el rotacional de E va a ser igual a menos la derivada del campo magnético con respecto a E, ¿sí? Es decir, si yo quiero producir campos magnéticos, tengo que hacer campos magnéticos variables, ¿sí? Es decir, si yo muevo un imán, si el imán se mueve con respecto al tiempo, eso me va a producir campos eléctricos, ¿sí? ¿Cómo son estos campos eléctricos? Van a ser campos eléctricos rotantes. ¿Cómo se da cuenta uno de eso? Y lo vamos a hacer en el laboratorio, espero. Y bueno, también en su laboratorio lo van a hacer, pero vamos a hacer una práctica demostrativa
donde vamos a coger una espira conductora y vamos a insertar mi mano. La vamos a mover muy rápido. Y eso me va a generar corrientes. Para que hayan corrientes tienen que haber campos eléctricos. ¿Sí? Y es esto. ¿Sí? Entonces, y la última ecuación, digamos, esto lo vamos a volver a retomar más adelante cuando tengamos todas las herramientas. La última ecuación, esto va a ser u sub 0, voy a poner aquí por i encerrado, ¿sí? Más u sub 0 por epsilon 0, derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, la idea de este pedazo del curso es que nosotros logremos entender bien esto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que esta es la ley de Faraday. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa, y esta última es la ley de Ampère más. Tenemos un espacio aquí. ¿Qué significa esto? Que las fuentes de campo magnético, son las corrientes o los campos eléctricos variables. ¿Sí? Entonces, siempre que haya una corriente va a haber un campo magnético. Siempre que haya una corriente va a haber un campo magnético. Por ejemplo, si aquí muy seguramente va a haber una corriente, ¿sí? Desde que esto esté encendido, ¿no? Y van a haber unos campos magnéticos que le están dando vueltas a esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí la corriente es alterna, entonces la corriente va y viene, ¿sí? Va y viene, 60 veces por segundo. Es decir, va a haber un campo magnético que va y otro que viene. Uno que va y otro que viene. Eso a su vez va a generar, esos campos magnéticos variables van a generar campos eléctricos variables. Y campos eléctricos variables van a generar campos magnéticos. Y así. Y en ese ciclo, entonces, van a aparecer aquí lo que conocemos como las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Las ondas electromagnéticas son las ondas de radio, las ondas de microondas, la luz es una onda electromagnética. Por supuesto, esta va a ser una onda electromagnética muy débil, ¿sí? Pero todo el tiempo estamos expuestos a ondas electromagnéticas. ¿Sí? Y es una onda electromagnética de 60 Hz. ¿Escuchan alguna emisora? ¿Cuál? La Omega. ¿Y qué numerito es? 90.9. 90.9 es 90.9 MHz, ¿sí? Es decir, 90 millones de oscilaciones por segundo. Es la onda electromagnética que llega al radio y que el radio amplifica, ¿sí? 90, porque es 90 MHz. Esto apenas es 60, ¿sí? Pero si tuviéramos un radio más o menos que pudiera como detectar, seguramente va a detectar, digamos, las ondas electromagnéticas que generan eso, sí, que se están generando todo el tiempo en todas partes, ¿sí? Es decir que estas ecuaciones eso es lo que mueve el mundo. O sea, Carlos Slim o los millonarios más grandes que se enriquecen con las telecomunicaciones, pues se enriquecen con estas ecuaciones. ¿Sí? O sea, detrás de todo esto, cada que ustedes mandan un mensaje por celular a alguien, están estas ecuaciones. Y están funcionando esas ecuaciones y funcionan bien. ¿Sí? Y funcionan de una manera muy precisa. Aquí esto me va a quedar como
epsilon 0 de E de T. ¿Sí? Vamos a poner yo como borro esa. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Estas son las ecuaciones de Max. Esta es su versión integral. Esta versión no la vamos a trabajar mucho. Probablemente los que estudien electricidad y electrónica sí, lo vayan a ver un curso, digamos, muy enfocado a esto. La idea de nosotros es entender un poco esto, ¿sí? Aproximarnos, hacer una primera aproximación a esto. Ya ustedes conocen esta, y pronto veremos esta, una versión de esta, ¿sí? Finalizaremos con esta, y luego ampliamos esta, ¿sí? Entonces, una vez nosotros tengamos entendido qué son los campos o cómo se distribuyen los campos eléctricos y los campos magnéticos, vamos a entender un poco más con esta fuerza cómo interactúa con la materia, ¿sí? Fíjense toda la matemática que hay detrás de esto, ¿sí? Todo el desarrollo matemático que hay detrás. Aquí fácilmente pues está el curso de cálculo vectorial completico, ¿no? Porque este teorema es el teorema de la divergencia, que es el último teorema que uno ve, los tres últimos teoremas que uno ve están aquí, ¿sí? Se aplican aquí. Básicamente los matemáticos no les gusta esto que voy a decir, pero es cierto, las matemáticas avanzaron con la física, ¿sí? Con los problemas físicos. Todos estos problemas de cálculo vectorial avanzaron fue con esto, ¿sí? Cuando nacieron estas ecuaciones las planteó Maxwell. Y cuando se plantearon estas ecuaciones, se decía, bueno, en ese momento el cálculo vectorial era algo que sabían unos pocos, eran unas matemáticas muy complicadas en ese momento de entender, ¿sí? Ya ustedes la pueden entender, ya pueden acceder a ellas un poco más fácil. En ese momento no, ¿sí? Y se cuestionaba mucho para qué podía servir una teoría tan complicada, ¿sí? Si las matemáticas no se entendían, si muy poquita gente iba a entender, etc. Hoy en día no nos imaginamos la vida sin la electricidad, ¿sí? O sea, imagínense un día sin electricidad, completamente sin ningún aparato electrónico, ¿sí? Imagínense la medicina sin electricidad. Entonces, bueno, la medicina, la ciencia, todo, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que invertir en ciencia fundamental, ¿sí? Vamos, puede ser que en ese momento, cuando planteemos unas ecuaciones en este momento, físicas de algo, puede que no sirvan en este momento, pero mucho más adelante sí van a servir. Y eso es por eso es que los países desarrollados invierten en ciencias, que saben que eso los va a hacer mucho más poderosos, ¿sí? Más poderosos de lo que son. Los países, digamos, más desarrollados son los que más invierten en ciencia. Por ejemplo, y hay cosas que salen, el Wi-Fi. La tecnología del Wi-Fi nació de sincronizar radiotelescopios en el espacio, ¿sí? La cámara del celular, eso es una CCD, y los avances, cada que uno ve la cámara más chévere y el programa, o que uno puede, prácticamente se pone la cámara a uno y le pone orejitas y eso, todos esos son algoritmos que vienen de tecnología espacial, ¿sí? Y ellos invierten en eso y nosotros acá pues lo usamos. ¿Sí? Entonces, por eso es que esto es importante. Pero claro, digamos, fíjense el enlace que hay entre la ciencia fundamental y la ingeniería, ¿sí? Es decir, es de hacer estos grandes experimentos como el LHC, como los telescopios espaciales, ¿sí? Como que
que llegan los ingenieros y sacan todas estas ideas, ¿sí? Y dicen, hombre, esto puede servir para todos, ¿sí? Por eso es que esto hay que entenderlo bien. O sea, la cantaleta es esto de que, vamos, ser buenos ingenieros en lo que sea, si sean ingenieros, no sé, pero tienen que entenderlo bien, ¿sí? Y no solamente si voy a estudiar electrónica o de pronto, sí, no, todos, hay aplicaciones de eso, incluso en ingeniería civil, cosas de estas, ¿sí? En ingeniería de sistemas y los computadores cuánticos y bla, o sea, hay una cantidad de cosas muy interesantes. Y entonces, ya entendiendo cómo funcionan estos campos eléctricos y magnéticos, vamos a con esta fórmula entonces entendemos cómo es la fuerza, ¿sí? Cómo ese fenómeno del imán que se pega al metal, qué es lo que está pasando, por qué, cómo funciona, ¿sí? O cargas en movimiento que generan campos magnéticos y con esos campos magnéticos interactuando con la materia. Entonces es esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces la vez pasada hicimos varios ejemplos de este, ¿sí? Vamos a hacer entonces un par de ejemplos más que son bien importantes, o un ejemplo más que es bien importante, y luego vamos a pasar a cómo interactúa con corrientes, cómo sería la matemática con las corrientes. Entonces, miremos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un campo magnético que está saliendo, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tenemos un campo magnético, ese campo magnético está saliendo del tablero, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que tenemos una partícula que positiva que se mueve con velocidad v, ¿sí? ¿Hacia dónde va la fuerza? Entonces, regla la mano derecha, ¿no? Entonces, así va la velocidad, pero el campo magnético va saliendo, ¿no? O sea, esta es la velocidad, este es el campo magnético, ¿cierto? Entonces la fuerza va hacia abajo, ¿no? Ojo, esto hay que entenderlo bien. ¿Está claro para todos que la fuerza magnética va hacia abajo? ¿Sí? ¿Sí? Si la fuerza magnética va hacia abajo, ¿qué trayectoria va a tomar esa partícula? Entonces la partícula va a empezar como se va a mover hacia abajo, tiene una velocidad acá, pero la jalan hacia abajo. Entonces esta partícula va a tener como una trayectoria así, ¿cierto? Vamos a imaginarnos que la partícula ahora está acá, ¿sí? Es decir, que mi vector velocidad viene en esta dirección, ¿cierto? ¿Hacia dónde iría la fuerza entonces? Entonces tengo la velocidad y el campo magnético saliendo. Y observen que mi vector fuerza está cambiando, ¿sí? Por supuesto, si cambia mi velocidad, si me cambia mi vector velocidad en dirección, este vector fuerza también va a cambiar en dirección. Entonces esto va a venir así, ¿sí? ¿Sí? Quiere decir que esto va a tener un movimiento que es un movimiento circular, ¿sí? ¿Sí? Pues esto va a seguir claro, en cada parte de la trayectoria, entonces la fuerza va a ir hacia adentro, ¿sí? Entonces esto va a tener un movimiento circular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto me va a quedar como fuerza
es igual, la magnitud de la fuerza, vamos a trabajarlo así, va a ser la magnitud de Q por B cruz B. ¿Sí? La magnitud del producto cruz a ¿qué es igual? Perfecto. Entonces esto me queda Q por B en álgebra lineal usando rayitas, ¿no? ¿Qué vamos a usar? Por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. ¿Qué ángulo forman la velocidad y el campo magnético acá? La velocidad va así y el campo magnético va así, ¿no? Por ejemplo acá la velocidad va así y el campo magnético va así, ¿sí? Es decir que en todas partes es 90, ¿cierto? Esto es 90. ¿Y seno de 90 cuánto vale? Seno de 90 es 1, ¿sí? Entonces me va a quedar Q por B, ¿sí? Por otro lado, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Según la ley de Newton. ¿Sí o no? Entonces lo voy a escribir así. Lo voy a escribir masa por aceleración es igual a Q por B. ¿Sí? Aquí está claro que no le coloco rayitas, pero está claro que estamos hablando de las magnitudes, ¿sí? Y esta es la aceleración, ¿cuál? Centrípeta, ¿no? Porque es un movimiento circular, ¿cierto? O sea, esto es masa por aceleración centrípeta es igual a Q por B, ¿sí? Y la aceleración centrípeta es igual a B cuadrado sobre R. Entonces, donde R es el radio de la trayectoria, ¿cierto? Aquí es igual a Q por B. Entonces aquí cancelamos. Y obtenemos una fórmula que me va a dar la relación masa por velocidad Q por B. ¿Se acuerdan del video? Pues era esto lo que hacía. ¿Sí? Entonces, ¿el radio de qué va a depender? De la masa. Si la partícula es muy masiva, entonces va a tener un radio muy grande, o sea, va a ser más difícil irle cambiando su dirección. De la velocidad, es decir, si esto va muy rápido, también va a tener un radio muy grande. Si la carga es muy grande, va a interactuar con el campo magnético y va a tener, o sea, va a tener un radio más pequeño, ¿sí? Si la carga es muy grande, ¿sí? Interactúa con el campo magnético y hace que, digamos, el radio sea más pequeño. Igual, si el campo magnético es grande, de nuevo interactúa con la carga y hace que el radio sea más pequeño, ¿sí? Lo que me interesa de esto no es, esto es un ejemplo de cómo funcionan, de cómo interactúan los campos magnéticos con las cargas, ¿sí? Pero lo que me interesa de esto no es que ustedes sepan esta fórmula, sino que ustedes sepan deducir esta fórmula, ¿sí? ¿Qué hicimos? Masa por aceleración igual a fuerza, ¿sí? Y la fuerza es esto, ¿sí? Y esta va a ser la aceleración centrípeta. Es importante que ustedes sepan deducir esto, ¿sí? Siempre que hayan ejercicios de este estilo, dedúzcanlo siempre, ¿sí? Imagínense la situación, hagan un dibujo y lleguen a esto, ¿sí? Porque uno se acuerda más fácil de estas fórmulas que de estas, ¿sí? También, por supuesto, entonces podemos calcular el periodo. ¿Cómo calcularíamos el periodo? ¿Cómo calculan ustedes el periodo? ¿Cómo? ¿Cómo calcula uno el periodo en un movimiento circular? ¿Sí lo vieron? En mecánica, por allá en mecánica. El periodo con un movimiento circular. ¿Qué era el periodo? ¿A qué era igual? ¿Qué es el periodo de todas estas? El tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿no?
Entonces el periodo era igual como a, uno por ahí tiene una formulita que es como teta es igual a teta sub 0 más omega por t, ¿sí? Para dar una vuelta, pues el ángulo es 2pi, ¿no? Y esto es omega por t, ¿sí? O sea que 2pi sobre omega es igual a t, ¿cierto? ¿Sí o no? Chacos, pero no tengo omega, ¿sí? Necesito una relación entre omega y la velocidad, ¿cierto? Entonces, la omega en un movimiento circular, esto es teta, esto es s y esto es r, ¿sí? En un movimiento circular, el ángulo, bueno, en general el ángulo en radianes, ¿qué es? ¿Qué es el ángulo en radianes? ¿Cómo halla uno el ángulo? El ángulo en radianes, les cuento muchachos, es la relación entre el arco y el radio. ¿Sí? Es la relación entre el arco de circunferencia y el radio. ¿Sí? No importa qué tan grande sea esto, esta división siempre va a dar lo mismo. ¿Sí? No importa qué tan grande sea el círculo, esta división siempre da lo mismo. Pues siempre que se mantengan las proporciones, por supuesto. Por ejemplo, ¿cuánto mide el arco de esta circunferencia? 2pi r, ¿cierto? Sobre r me da 2pi. Por eso es que una vuelta completa es 2pi. ¿Sí? Lo que quiere decir que teta por r es igual a s, ¿sí o no? Si yo derivo ambos lados con respecto al tiempo, voy a tener teta punto, r es una constante igual a ese punto, ¿sí? Esta es derivada con respecto al tiempo. O sea que aquí ¿quién es teta punto? El cambio del ángulo con respecto al tiempo. ¿Y eso qué es? La velocidad angular. Igual a la velocidad, ¿sí? ¿Sí? Eso es. Eso es. Entonces ya tengo la relación entre omega y b, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Por supuesto. Entonces, metamos esto. ¿Qué hacemos? Tenemos que hallar el periodo. ¿Qué hacemos? Despejamos omega de acá. ¿Qué proponen? Tengo que hallar el periodo de esta órbita. Entonces, que de alguna manera tengo que relacionar esta ecuación con esta ecuación y esa de allá, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, hállenla, a ver cómo les va. Y la calculamos ahorita.